Esto es la Corpo Stream, el pulso empresarial y digital de Bahía. Bueno, ahora sí nos vamos a meter a navegar, a bucear en la historia que les queremos contar y compartir. En realidad no la vamos a contar nosotros, nos la va a contar y compartir el invitado. De alguna manera vamos a intervenir con nuestras preguntas, con nuestras interpretaciones también. Y hablábamos de la ley de modernización laboral. Contratar en Argentina es una oportunidad o un riesgo. Es una de las tantas preguntas que nos suenan en el ámbito que nos movemos nosotros, que es el de la gremial empresaria. ¿Podés hacer crecer tu empresa o te puede costar un juicio? Es otra de las preguntas más recurrentes. Hoy vamos a traducir lo que muchos no entienden, que es la nueva ley de modernización laboral, pero bajada a tierra, sin vueltas. Porque si tenés una pyme, esto no es teoría. Son decisiones que te pegan directo a la caja, directo, ¿eh? Por eso les decimos bienvenidos a la Corpo Stream y con el invitado especial que ha llegado directamente desde la ciudad de Buenos Aires. En unas horas está volviendo. Él es Jorge Samuelian, es abogado y procurador, recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, es cotitular del estudio Samuelian y Asociados Abogados, y lo recibimos con mucho gusto, y es un honor poder hablar de esta ley tan importante para el ámbito laboral. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer acompañarlos. Y es un honor para mí acompañarlos y tratar de ver si puedo ayudar a que se entienda dónde estamos parados a partir del 6 de marzo. ¿Qué rol ese, no? Lo dijiste, ayudar, acompañar, facilitar, podemos decir, a los empresarios, a los privados, al sector privado. La intención siempre fue esa y sigue siendo esa. ¿Cuántas preguntas nos atraviesan, no? Desde que se promulgó la ley. Y mira, yo siempre me repito en esto, pero alguien un poco más famoso dice que el público se renueva, ¿no? Sí. Si me preguntás si esto es para celebrar y es positivo, y no puedo no decir que es para celebrar y que es positivo, y si me preguntás, ¿suscribís en todo los más de 200 artículos de la ley? No puedo no decir que no suscribo todos. Es un tema de derecho, es un tema opinable. Interpretaciones. De interpretaciones, lo dijiste en la introducción, está perfecta. Y la verdad es que, a ver, yo a veces trato de simplificar y prefiero pecar por exceso en la simplificación. Escribir una ley no es distinto que escribir una cartita de amor o una carta de reclamo por una deuda comercial. Mirá lo que te estoy diciendo. Todo depende de lo que buscas. Depende de lo que vos buscas, va a ser tu redacción. Si vos querés escribir una cartita o querés escribir una ley con el objetivo de generar empleo, vas a ir por un camino. Si querés complicar, vas a ir por otro. Y desgraciadamente, los que ejercemos el derecho, y hablo de jueces y magistrados, venimos padeciendo cantidad de normas que parecen escritas para generar conflicto. Entonces, ya no tiene sentido ir para atrás y decir, ¿la escribieron para generar conflicto o fue un error no querido? No lo puedo saber. De cualquier manera, Jorge, coincidimos que fue un error. Obvio. Porque si no, no tendríamos los resultados que tenemos. Bueno, ahí está y me dejas un pie divino. También me repito en esto siempre. ¿Era necesaria una modificación laboral? Y te lo contesto con una realidad, no es opinable, es una realidad. Si vos, depende del economista que te cuente el cuento, tenés 15 años, 16 años, 14 años, con 6 millones y monedas de infamantes trabajadores en blanco, y el crecimiento vegetativo del país existe, el de trabajadores en blanco no, quiere decir que venimos haciendo las cosas mal. Sin duda. Los operadores del sistema, vamos a este caso, legisladores, abogados jueces, abogados que ejercemos el derecho del trabajo, no venimos haciendo las cosas para generar empleo. No hay casualidad. Perdón, ¿y los actores del llano? No, es que son parte de esta situación. Es decir, ¿yo por qué protagonizo el pecado en los abogados y en los legisladores? Porque de nosotros depende la legislación y cómo se la aplica.
Pero cuando se sientan en esas comisiones de trabajo a planificar una futura ley, sientan a todos los sectores, como pasó, por ejemplo... a eso sí. No, yo pensé que me decías ¿Se toma en cuenta lo trabajadores que y traen empleadores. los sectores? No, ¿Cómo no, se no. discute y se trabaja ese No, proceso? en eso sí. Yo estoy haciendo hincapié en el técnico Ah, que tiene el deber de pensar qué hago con este recipiente. ¿Lo uso para servir café? ¿Cómo ¿O lo uso- va a aplicar? O lo uso para baldear la vereda. Entonces, ahí va a cambiar la forma de este recipiente. O sea, vos te encontrás, cuando tenés que aplicar con normas, te encontrás con textos de normas que de verdad no terminás de entender por qué se hicieron así. Como mínimo por error, o si no por la intención de complicarle la vida a la gente. O de generar conflictos. o de conservar intereses. Bueno, también, porque siempre también hay fines espurios, no somos todos buenos. Ahora, si te pones del lado de los que actuamos de buena fe, y me pongo de ese lado, absolutamente de buena fe, si te pones del lado de los que queremos generar trabajo, queremos generar las condiciones desde la normativa para generar trabajo, vas a apuntar a un tipo de redacción. Vas a generar, te podrás equivocar, seguramente, es un riesgo, pero vas a apuntar a un tipo cierto de normas y no de otro tipo de normas. Entonces, la realidad es que ninguna reforma laboral, ni esta, con la que me spoileo y anticipo, estoy de acuerdo en el 90% de su contenido, ni esta, ni ninguna otra bajada del cielo milagrosamente va a generar trabajo per se. Lo que digo siempre es, nuestra obligación, los que podemos aportar, porque alguito entendemos del tema, es generar las condiciones desde la normativa laboral, que es lo poquito que podemos manejar, para que, dada la precondición, que es una mejora en la situación económica, quien necesite contratar, porque vende más o porque fabrica más, porque sin esa condición nadie va a contratar gente, quien necesite contratar, Dios mediante, en corto plazo, cuando la economía lo requiera, no tenga excusa para no hacerlo o para cometer el peor de los pecados que el empresario pyme comete habitualmente por su desesperación y su desconocimiento, que es tomar a la gente en negro. ¿Una ley en su elaboración tiene algo de visión como componente? O sea, ¿piensa en los hechos que van a ocurrir a futuro? Debería. Si me dejás hablar en causa propia, yo tuve el honor de colaborar con el equipo que dirigía Dante Sica para la candidata presidencial Patricia Bullrich en el 2023. Con distinguidísimos colegas terminamos generando, si la memoria no me falla, 8 proyectos de ley en distintas materias. En la etapa previa soy autor de un libro, Análisis del régimen de indemnizaciones, que terminaba con un proyecto de ley. Para explicarlo tengo que ir al título completo del libro, Análisis del régimen de indemnizaciones y de las distintas disposiciones generadoras de incremento del costo laboral. Ya te dije todo. Lo que buscaba con ese libro, que me llevó 2 años de horas extras en pandemia, terminar y presenté en el 23, era justamente remover obstáculos. Siempre dije, no era en esos 24 capítulos y en ese proyecto de ley que concluía como propuesta, no era un código laboral nuevo, no era toda una legislación nueva, eso me excedía y me excede hoy. Era viendo el ejercicio profesional, porque te está hablando alguien que trabaja en la empresa. Yo no vivo de la docencia, no ejerzo la docencia, este tipo de docencia sí con gusto, tratar de evangelizar todos los días en las ideas que defiendo, en defensa del empleo sí, pero no ejerzo la docencia, no vivo de escribir, vivo de ejercer el derecho del trabajo del sector empresario. Vivo en las empresas todos los días hace más de 30 años. Esa es tu especialidad. Entonces, cuando conozco la realidad, porque camino en la empresa y estamos con mi estudio desde la primer sanción de un trabajador que se ausenta sin causa o inventa una enfermedad que no tiene, hasta la Corte Suprema para discutir una sentencia bestial que hoy enfrenta una empresa por temas que vamos a tratar después, si me lo permiten, ese es mi métier y esa es mi expertise. Entonces, basado en esa realidad de todos los días, es que digo, ¿qué se puede hacer para que esto no sea tan dañino
y para, insisto, que la empresa no tenga excusa para decirme, y vos tenés razón, pero yo no puedo tomar gente o no lo puedo tomar en blanco. Pero te vas a morir con esto. Y no, pero los costos no me dan. Y no, pero si fulano me hace un juicio, mirá lo que le pasó a mi competidor. O porque yo tomé una persona y en un juicio perdí 50 millones de pesos, no quiero más. Entonces, ¿qué haces para terminar con eso? Insisto, ¿puedo mejorar la economía? Yo no sé nada de economía. ¿Puedo mejorar la legislación laboral? Estoy convencido que sí. Estoy convencido que sí. Y esto no es falta de humildad, porque son aportes. No digo que lo que escribo o lo que propongo sea la ley suprema. Sí estoy convencido que lo que escribo y aporto sirve, y la realidad me demuestra que muchas de las ideas, termino el concepto, muchas de las ideas que escribí y aporté a partir del libro, del trabajo con el equipo de Dante Sica, del trabajo ulterior desde el 2024 con la diputada Verónica Razzini, hoy en el Instituto para el Crecimiento dirigiendo el área laboral, yo estoy convencido que sirve porque veo varias de esas iniciativas incorporadas a esta ley. No digo que sean mías. Yo no estuve en la redacción, en la mesa de redacción de esta norma. Sí colaboré. Y cuando vos lees y ves tu creación con matices, porque esto quiere decir que fue sostenida por otros y mejorada también por otros. Cuando ves esa creación plasmada en ley, lo que sentís es absoluta satisfacción. Que no quiere decir, como insisto, estés satisfecho 100% o no sepas o no seas consciente que hay muchas cosas por hacer todavía, pero el camino es el correcto, te lo afirmo y lo firmo acá. El camino es el correcto. Esta ley, y no puedo por eso no apoyarla, esta ley está dirigida a este objetivo con el que vengo trabajando hace 5 años. Generar condiciones de empleabilidad desde la legislación. Quitar excusas para pecar y no tomar a la gente en blanco. Está dirigida a eso. Me gustó por eso que hablen de modernización. Y no por casualidad, el primer proyecto que defendí en el Congreso, en Comisión de Trabajo, se llamaba Ley de Modernización y es la base de la hoy vigente capítulo laboral de la Ley de Bases, defendido por la diputada Razzini. Entonces, hay cosas que vos podés hacer desde la legislación para remover obstáculos. Y acá hay un montón. Algunas son absolutamente ya operativas, desde la promulgación de la ley, otras requieren reglamentación, algunas expresamente establecen, por la complejidad del tema, que requiere una reglamentación, el sistema de los fomentos a la contratación, el sistema de la exención de multas para quien blanquee gente que tenía en negro. Hay temas que por la complejidad requiere la intervención de organismos del Estado, baja de contribuciones, distintos sistemas de despenalización. Esos requieren reglamentación, es evidente. Otros requieren reglamentación porque, así como están, dejan margen de dudas en la aplicación. Jorge, vos sabés que te quería decir que, y hablando como decíamos cuando empezábamos el programa, bajar al llano, de alguna manera estoy entendiendo que es más una modernización que una reforma realmente. Sí. Y los que la vemos desde el llano decimos, che, pero si el mundo cambia a la velocidad que cambia, evidentemente teníamos que hacer una modernización porque hace, no sé, 30 años, ¿cuánto hace que no se tocaba esta ley? A este nivel, muchísimo. Claro, bueno, siempre fueron parches. Claro. Siempre fueron parches. Esto no es un parche, esto es una reforma que implica cambios de verdad. Por eso me gusta el término modernizar la ley. Porque no borra, que esto es importante que quede claro, no borra derechos adquiridos que hagan a la esencia de la protección del trabajador, que es la esencia del derecho del trabajo. Eso no cambia. Se han dicho cosas que no tienen fundamento, tampoco me toca a mí calificar por qué, pero no tienen fundamento durante el debate de la ley. O sea, no hay... Bueno, una noticia vende más cuando asusta que cuando... Bueno, no obvio asusta. que la mala noticia, la buena noticia no es noticia. Sí, exactamente. Pero la realidad es que cuando vos te pones a estudiar el tema, si batís el parche en que se afecta el derecho indemnizatorio, y yo hablo hoy con mis clientes y me dicen, ¿en qué me beneficio como empleador si tengo que despedir porque no tengo más remedio? Y la incidencia es simplemente aclaratoria de qué conceptos entran en el cómputo del mejor sueldo
que se tiene que multiplicar por los años de trabajo. Pero el módulo esencial, y me complace sobremanera porque es, en verdad, el origen de la idea de escribir el libro fue frenar lo que se hablaba en ese momento, que era borrar con el sistema indemnizatorio. Yo me saco el sombrero y me pongo de pie en esos legisladores del 74. Mirá de qué época y qué mundo te hablo. Creo que teníamos un 4% de pobres. A ver, Sí, sí. 74. Otra Argentina. Y entonces, era otro mundo, era otra Argentina. Otro paradigma. Pero la realidad es que esos legisladores fueron sabios y que la base de esa ley está joven y lozana después de más de 50 años. Y se mantiene con esta ley. Los derechos del trabajador no se tocaron. No se tocan. Ahora vos me decís, afecto al trabajador, porque si tiene comisiones variables para computar su sueldo, ahora claro que tengo que hacer el promedio de los últimos 6 meses. Para mí no lo afecto. Para mí evito discusiones. Porque no voy a tener la posibilidad de que el juez A diga una cosa, el juez B diga otra. Jorge, Pero ideológicamente afectás al trabajador. ¿Y si yo te digo que lo favorezco? Porque permito que cobre seguro y más rápido. Sí, porque la ley se hizo para eso, para que cobre Es que el objetivo seguro es y ese. rápido. El objetivo es ese. Mirá, modificaste... Esto es Porque hermoso. las leyes nos han llevado a que un trabajador cobra 10 años después. Bueno, pero eso es problema no de las leyes, sino de la aplicación, ¿ves? Y eso es un tema que tiene que revisar, que yo no lo puedo arreglar por ley. Yo no puedo establecer una ley diciendo seamos todos buenos. Bueno, la Biblia. No puedo establecer una ley diciendo, señores jueces, terminen los juicios en 2 años. A conciencia no voy a escribir un imposible. Porque la realidad es que los juicios, hablo del Fuero Nacional donde trabajo y del Gran Buenos Aires que conozco, los juicios históricos, los que tenemos hoy, que están explotando con números de sentencia impagables, son juicios que han demorado años, y cuando digo años, te hablo de 4, 6, 8, 12, 14 años. No te hablo de un par de años que firmaría acá que fueran todos juicios terminados en 2 años. Es más, si todos los juicios terminasen en 2 años, no habría el problema de cómo se ajustan. y eso puede ser en un país o en un modelo actual donde todo tiene que ser para ayer. O sea, la justicia puede seguir tomándose esos tiempos, esos plazos, No, cuando todo es inmediato, ¿no? No, pero se va a solucionar con el tiempo, con cada vez mejores jueces, con designaciones de jueces que están pendientes, enorme cantidad de jueces que no están designados, y cada vez con mejores jueces que cumplan con los plazos procesales. Hoy, juzgados colapsados, tapados de expedientes, no pueden resolver en tiempo y forma, y esto no quiere decir que todos los jueces trabajen bien. Hay jueces, como hay abogados que trabajan bien y hay abogados que trabajan mal. Hay jueces y juzgados que es un lujo ver cómo resuelven expedientes, y jueces que son muy morosos en la resolución de Y Jorge, expedientes. ¿vos considerás que esta ley ayuda a que las sentencias salgan más rápido? No, Porque vos cuando decías, No, en eso no. Sacamos un montón de trabas, no, en eso no. A que las sentencias salgan más rápido va a ayudar la designación de jueces. Hay un problema que esta ley genera, en el que no voy a entrar, que es un tema que me excede, que es el tema justicia nacional, justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso ordenado. Entonces, hay un tema de implementación que una vez terminado, una vez aclarado, seguramente una justicia ordenada y con todos los cargos cubiertos va a servir. Perdón, Justicia Nacional, Ciudad de Buenos Aires, y el caso del interior. No, estoy hablando de lo que la ley modifica, que es el paso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. En el resto no se mete. El resto no. No. Entonces, ese es un tema ríspido que necesita mucha aclaración y hay mucha agua que tiene que pasar bajo el puente. ¿Sí? Y no competen mis iniciativas. Mi trabajo siempre, en todo este tiempo, se centró en lo que es mi trabajo diario. El derecho individual del trabajador, el derecho, llamamos el derecho individual del trabajo. Ni la parte de derecho colectivo, ni la parte vinculada con el sistema judicial. Es decir, cómo se le paga a un trabajador, cómo se garantiza que cobre y que la empresa pague sin quebrar. A mí me gustaría hablar desde otro lugar también. ¿Qué cambia concretamente con esta modernización laboral? Y dirigiéndonos con la pregunta, ¿qué cambia concretamente al que tiene una carnicería, una verdulería, una panadería, etcétera, zapatería, marroquinería?
y está pensando en crecer, en decir, che, me gustaría abrir una sucursal ahora en tal barrio, en tal otro, una cadena. ¿Y qué cambia concretamente como para que diga, me animo, ahora puedo, me siento respaldado? La clarificación que trae va a ayudar a ese fin. La clarificación en distintos conceptos que trae. Evitar que distintos conceptos que hoy generan conflicto lo hagan en el futuro va a ayudar a ese efecto. Insisto, primero tenés que tener la necesidad del carnicero de tomar más gente, la necesidad del carnicero de abrir más locales. De eso me excede. Sí, sí. No se excede a todos. Es incompetencia del gobierno en el área económica. Imaginemos una situación que permita crecer económicamente. Bueno, ahí vamos a nuestra competencia. Si vos evitás litigiosidad, si evitás discusiones eternas judiciales, si simplificás la realidad laboral, respetando la diferencia de derechos que tiene que haber y el sistema protectorio del trabajador, pero no generando condenas que a la empresa se la lleven puesta, porque además hay un tema que no se ve, y yo lo he dicho en el Congreso en 4 o 5 ocasiones, que tuve el placer de defender proyectos con los diputados presentes en comisiones. Cada propuesta que defiendo, estoy convencido desde el campo empresario donde nazco, que también defienden al trabajador, porque defienden el empleo. Claro. Además somos complementarios, empleador y empleado. Que no hay una forma, que no hay una oposición. La oposición nace cuando nace el conflicto, como cualquier relación humana. Entonces, una relación de pareja, una relación de amistad, una de sociedad, una relación de trabajo, es una relación humana dispar, donde hay una parte más fuerte en el origen que el trabajador, que es el empleador. Autoridad. Pero no podemos generar por un exceso de protección al trabajador, y en eso veníamos, y es lo que estamos repechando la cuesta, por ese exceso de protección que hoy nos queda plasmado en las sentencias, lo digo y me hago cargo por números de condena bestiales, es lo que hoy me preocupa y me angustia, porque veo en riesgo la continuidad de la fuente de trabajo. No podemos, digo, por esa disparidad pasar a exacerbarla tanto que el más débil pasa a ser el empleador. Mira, es muy fácil. Hasta la ley de bases teníamos en vigencia plena, fácil, 3 normas, 3, ley de empleo del 91 y 2 leyes del año 2000, voy a hacerlo muy sintético porque si no es inentendible y es aburrir a todos, que generaban lo que masivamente y erróneamente se llamaban multas. No es un error casual, está pésimo. Multa es la que yo defiendo se apliquen si el trabajador es contratado en negro o se le paga en negro. Multa es la que tiene que cobrar el ARCA y el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo a nivel nacional hoy. La multa no la cobra el empleado, la cobra el Estado. Las multas las cobra el Estado. Entonces, lo que regía desde el 91, las más exacerbadas, y desde el 2000, otras que se sumaban, eran indemnizaciones especiales o agravadas que se sumaban a las indemnizaciones a las que tiene derecho el trabajador y por las que me peleé con medio país y están consagradas en la ley original del 74, en la ley de bases y en la ley de modernización. El trabajador que es mal despedido tiene que ser indemnizado con plata que sale del bolsillo del empleador. Eso no se cambió. ¿Las multas siguen? No, las indemnizaciones básicas, Bien, que son las que creó ese legislador. El despido mal hecho, para ese legislador, se presume, sin admitir prueba en contrario, fíjense la claridad de esa gente, que el despido mal hecho, injusto, injustificado, genera daño. Esto es importante, es una discusión teórica, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, no se indemniza. Son conceptos que nacen del derecho civil, el derecho madre. Se indemniza, como en derecho civil, cuando te rompen la casa los vecinos, o un accidente de autos, o el que quieras, porque te generaron un daño. La reparación del daño se llama indemnización en derecho. ¿Por qué es una indemnización la que se paga cuando se despide injustamente a un trabajador? Porque la ley supone, sin admitir prueba en contrario, que el despido sin causa o con causa que no se pruebe que existe, generó daño. No tiene que probarlo el trabajador. Y esto es
Chapó con ese legislador. Y algo muy importante que te escuché decir en algún momento es que justamente la indemnización es para reparar un daño, no para que el empleado me sale la palabra, se haga rico, pero tenga una indemnización que sume mucho más de lo que él realizó como trabajador. Y estamos en esa hoy. Y se cerciora el concepto para llegar al problema de hoy y empalmar con esta ley. Primer presupuesto del 74 y hoy mantenido. El despido mal hecho genera daño. Punto. No hay que probarlo. El trabajador no tiene que probar. Miren, porque me despidieron, entré en depresión, me quise suicidar, mi mujer me dejó, estoy muy dolido, estuve 3 años internado en un psiquiátrico. Es un hecho que genera daño. No puede pagar la heladera a fin de mes. Como la empresa no puede decir, a ver, Pedrito, yo te eché, pero ganabas 1,5 millones de pesos y a partir de mi despido descubriste tus capacidades y estás trabajando en una multinacional y ganas 15 millones de pesos. Mira el favor que te hice. No tengo que pagarte nada. Te desperté. Además de un cara dura, ese empleador ese juicio lo va a perder. Eso no es posible. Entonces, no me importa el daño, lo tenés. Y entonces el empleador que despide mal tiene que pagar. Punto 1. Punto 2. Perdón, ¿qué sería de despedir mal? Sin causa, prescindo de sus servicios o con una causa que no pueda probar en juicio. Sí. Te despido porque me rompiste una máquina y es mentira. Haciendo un ejemplo grosero. Un despido con causa que la justicia no acepta es un despido que hay que indemnizar. O un despido directo hay que indemnizarlo, sin causa, ¿sí? O con causa falsa o con causa que no se acredite. Y el segundo tema, que son las bases del derecho laboral privado, las bases. ¿Cómo se paga? No es derecho civil. Ese legislador pensó en un trabajador más limitado que el empleador, con menos recursos para buscar un asesor que lo ayude. ¿Cómo prueba cuánto le corresponde cobrar? Vamos otra vez. Mi mujer me dejó, me quise suicidar, estuve internado, mi daño es enorme, quiero 10 millones de dólares. No, pará, esto no es un juicio civil. Eso pedir un juicio civil o un juicio comercial. Para que vos cobres rápido, por eso es la genialidad de ese legislador, para que cobres rápido, primero, te genero que tu despido mal hecho lo tenés que cobrar. Punto. Segundo, te tarifo ese daño. No tenés que probar nada, flaco. Ese daño vale tu mejor sueldo por los años que trabajaste. Se terminó la discusión. Y hoy con eso seguimos y se terminó la discusión. Y eso es regla para todos. Y a mí me hace feliz porque hubo proyectos para que esto no existiera. Ajá. Entonces, ¿existe? Sí. ¿Se mantiene? Sí. ¿Qué aporta la nueva ley sobre este tema? Clarifica cómo se computa el mejor sueldo. Que muchos conceptos ya estaban tomados por la jurisprudencia, pero había fallos diversos. Clarifica. Pero yo te aseguro, para no entrar en el detalle y no aburrirlos, sobre todo a los que nos escuchan, que en el más del 90% de los casos no incide en la diaria la clarificación, pero sí incide en casos puntuales e incide en, como digo, el objetivo madre, que es terminar con la litigiosidad, que sea más rápido que vos cobres, que no tengas que discutir por eso, que no tengas que ir a una mediación o a un juicio por eso, que sepas que las horas extras, si son habituales es una cosa, si no es otra, que sepas que si tenés un sueldo variable es otra, que sepas que para computar el mejor sueldo, como sueldo mensual, no se toma el aguinaldo, no se toma cosas normales. Bueno, ahora están aclaradas. Entonces, vuelvo al tema multas. Eso te quería preguntar, ¿desaparecen? Claro, si vos conseguiste que en el año 24, con la ley de bases, se derogaran estas 3 leyes, y eso se mantiene, diste un paso enorme a favor de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica en materia laboral, si esto se grabase en la conciencia de empleador y trabajador. Seguridad jurídica. ¿Ustedes dudan que es clave para un país que haya seguridad jurídica? Sí, sin duda. Nadie lo duda. Acá, en la China, en Estados Unidos y en Armenia, todos viven por lo mismo. Sin seguridad jurídica un país no crece. ¿Alguien osa pensar otra cosa? Bueno, listo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Buscamos la seguridad jurídica. ¿Saben qué es seguridad jurídica en materia laboral? Previsibilidad de costos en un conflicto. Todavía hoy no la tenemos, y hace 2 años la teníamos menos, porque regían estas indemnizaciones agravadas.
que generaban, y ahí voy a ser muy breve para no aburrir, y permítanme, denme la derecha en no poder explicarlo en detalle, generaban por la sumatoria de indemnizaciones agravadas que en un caso de un trabajador con 10 años de trabajo, que en el sistema original y actual que defiendo, tiene derecho a cobrar como indemnización, va a cobrar siempre su liquidación final, eso no se discute, ¿sí? Sueldo, vacaciones, aguinaldo, un despido con causa, sin causa, una renuncia, es plata del trabajador. Hablo de lo que se puede discutir. La indemnización, 10 años, 10 sueldos, por indemnización por antigüedad o despido. Más la falta de preaviso, que el preaviso es un dinosaurio, el preaviso desapareció. La gente ya no preavisa y te dice, en 2 meses, si trabajaste más de 5 años, o en un mes, te vas a ir. Nadie lo hace. Por eso digo, es un dinosaurio, ¿sí? A nadie le gusta tener una persona despedida en la empresa. Cuando yo empecé a ejercer el derecho laboral, se daba. Ya no se da. Entonces se indemniza. Por eso, en las cuentas que hacemos es, un despido injusto para un trabajador con 10 años debe ser previsto por el empleador. Y a ver en cámaras, no tiene excusa para no pagar 12 sueldos. Si no los paga, es un mal empleador y está haciendo mal los deberes. Y tiene que perder el juicio. Ahora, eso era una cosa. Con las leyes que regían hasta el 24, con la ley de bases, con la aplicación de esas normas, los 12 sueldos de mínima pasaban a 33, con los agravamientos indemnizatorios mal llamados multas, que cobraba el trabajador y cobraba el colega, y los peritos, y el juicio crecía así. ¿Y los organismos del Estado recaudatorios? En este caso no los cobran. No, eso viene después. Antes, digo. Antes no lo cobraban nunca, porque se basaban en pagos en negro en general. Ajá. La excusa era el pago en negro alegado o verdad, o verdad o mentira, pero se acreditaba en juicio que era así. Pero si el pago era totalmente en negro, si el trabajador alegaba que era un autónomo, por ejemplo, la peor de las penalidades agravadas que se sumaba, en 10 años llevaba los 12 sueldos, no a 33, a 63. Yo digo, ¿hay seguridad jurídica? ¿Había seguridad jurídica Ninguna. cuando vos tenías eso? Absolutamente ninguna. Bueno, entonces, celebremos, y yo no vi ningún gesto de celebración, porque, por Dios, todos nos quejamos, otra vez, la mala noticia solamente vende. Nadie salió a celebrar que eso se había limpiado. En el mejor sentido, no es perjudicar al trabajador, darle seguridad jurídica de que tiene que cobrar lo que debe cobrar. Ahora hay fallos y hay colegas que están diciendo, quiero la reparación de ese daño basándome en el derecho civil porque esto es despido discriminatorio. No lo comparto, no entiendo eso, no estoy de acuerdo con eso. La aplicación del derecho civil en ese sentido sería lo mismo que si los abogados de empresas dijéramos lo que dije antes para dar un ejemplo ridículo. No te corresponde que te pague porque vos no sufriste ningún daño. Probame el daño. ¿Querés derecho civil? Aplicalo en todo. Claro, probame el daño. No va más la tarifa. ¿Querés más plata? No va más la tarifa. Probame el daño, claro, y vemos cuánto te pago. Es igual de loco que vos ahora quieras meter derecho civil para recuperar las indemnizaciones agravadas que perdiste. Porque es falso, a ver si se escucha, es falso que eso es gratis. La empresa que paga mal o paga en negro, primero, pierde el juicio, porque es causal de injuria laboral por antonomasia. Creo que discriminación puede ser peor causal que esa, todo, como causal de despido. O sea, no hay peor pecado laboral que pagarte en negro. O tenerte totalmente en negro o parte en negro. Eso es causal de que vos pierdas el juicio. ¿Cómo? No alcanza a perder el juicio. Y pagar por eso. Y segundo, genera multas. Ahí vamos, sí. Multas. ¿Quién las debe cobrar? A lo que comentabas antes. El Estado. La FIP, el ARCA, ahora, y el Ministerio de Trabajo o Secretaría en cada jurisdicción tiene que inspeccionar y tiene que infraccionar. ¿Saben cuánto son las multas por trabajo mal registrado? La penalidad más grande que surge de la ley 25.212. Hasta 5.000 veces el salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando de locuras. O sea, ahora, si el Estado no ejerce su derecho a castigar, no me digan el pecar no tiene castigo.
Háganlo, están para eso. Lo que no es justo, porque además demostró que es inútil. Borro todo lo que dije. La primera norma y la más dura que sancionaba el trabajo negro con indemnizaciones agravadas era la Ley de Empleo del 91. Para generar empleo en blanco tenía un doble mecanismo: blanqueo y palo si no blanqueás. El blanqueo, que entiendo fue el más exitoso de la historia contemporánea, ese blanqueo del 91 tenías 90 días para blanquear gente. No recuerdo los números, pero se blanqueó más gente que nunca más en cada blanqueo que hubo. Veremos qué pasa con este. El de la ley de bases no funcionó. Veremos qué pasa con este, que requiere reglamentación. Aviso, el nuevo, de la ley de modernización. ¿Cuánto va a tardar la reglamentación? No hay plazo. Ahora vuelvo a eso, que es importante, perdón, pero para cerrar el concepto. Entonces, te estaba diciendo y me perdí. El tema de las multas. Esa ley te daba los 90 días para regularizar a la gente. Y venía el palo. Si no regularizás, tenés estas indemnizaciones que tenés que pagar de tu bolsillo como castigo. No multa, castigo. Y son a favor del trabajador. Y ahí nacieron. La primera era duplicar el costo del despido, antigüedad y preaviso. Y después el 25% de todo lo pagado en negro, o de la diferencia en el tiempo que estuvo en negro, o de la diferencia entre sueldo blanco y sueldo en negro. Fortunas. Ahora, ¿es lógico? Perdón, ¿se hizo con qué intención? Legislador, cartita de amor o cartita comercial y ley. ¿Para qué se hizo eso? Para que se pusiera la gente en blanco. ¿Qué resultado dio? Blanqueando gente, se blanqueó la que se blanqueó en 90 días. De ahí para acá no se blanqueó a nadie. Pero las indemnizaciones siguieron durante 33 años. A ver, ¿qué no entendí? La época de blanquear duró 3 meses. Y las sanciones por no blanquear duraron del 91 hasta el 2024. Claro. ¿Cuánto creció el empleo en blanco en esos 33 años? ¿Lo digo en latín? Nada. Entonces, la realidad me muestra... ¿Y cuántas empresas quebraron? Exacto, la realidad me muestra que ese sistema generó costos, dio excusa para que las empresas tomen a la gente en negro y no se dan cuenta que no tienen defensa después contra un reclamo de este tipo. Dio excusa para que el sistema previsional también quiebre, porque cada vez hay menos aportantes. Y el único recurso genuino del sistema previsional es que tengamos 12 millones de trabajadores en blanco, además con mejores sueldos, Dios mediante, una economía estable. Entonces va a haber jubilaciones razonables. Que hoy no los tenemos. ¿Hoy cuántos tenemos en blanco? 6 millones de monedas. Por eso. Lo mismo hace más de 15 años. Ahora, ¿qué piensan cuando reglamentan o redactan una ley? ¿Qué variables? No sé. Acá se pensó bien. Acá se pensó, como te digo, en remover obstáculos para que se tome gente. Se generó un sistema que requiere aclaraciones, que es el RIFEL, la sigla, que es para tomar gente que está desempleada, gente que sale del Estado, gente que no trabajó los últimos 6 meses. Hay un par de cosas que yo requiero que se aclaren, espero que se aclaren por reglamentación, incluso para empresas que nacen después del 10 de diciembre del 25. No me pregunten a mí por qué eligieron el 10 de diciembre del 25, yo hubiera elegido el día de la sanción, promulgación de la ley, pero bueno, desde esa fecha la empresa nueva puede tomar gente con beneficios importantes, es un fomento a la contratación. No soy memorista, pero si no me equivoco, de contribuciones patronales para la Seguridad Social, Fondo Nacional de Empleo y asignaciones familiares, un 2%. Y para un 2% PAMI, y hoy es... Y hoy es mucho más, yo no liquido, pero es mucho más que eso. Pues y para el PAMI, para el PAMI el 3%. Fíjate que esto es concreto para quien contrate gente nueva, como empresa nueva. Dice, si no me equivoco, la norma hasta que lo va a determinar el convenio colectivo, pero puede ser, la reglamentación, pero puede ser hasta el 80% de los trabajadores nuevos. ¿Qué pasa con los trabajadores antes de esta promulgación? Y los anteriores, en esta norma no lo dice, pero sí habla de tomar gente que esté desempleada para tener el mismo beneficio. O sea, es importante. ¿Se podría mejorar y ampliar? Seguramente sí, pero ahí va a venir, y eso también me excede, y tiene que haber analizado las autoridades del gobierno que fomentaron este último texto,
el de financiamiento de los sistemas que reciben dinero de esos aportes. Eso, Jorge, es para las empresas que nacieron después del 10 de Para diciembre. las dos, las que nacieron después del 10 de diciembre y para las que contraten gente sin trabajo, que bien. no está muy claro a mi gusto. Ahí no están los que del Estado, los empleados del Estado. los que salieron del Estado, sí. Siempre esto es derecho privado, no es derecho estatal, ¿eh? Pero sí se toman a los trabajadores del Estado. Yo tengo una empresa de 10 años y puedo tomar un trabajador del Estado que se quedó un sin trabajador trabajo desempleado, y tengo esos beneficios. Sí, y un trabajador desempleado que a mí no me queda claro, entre el inciso A y el B, cómo juegan, si los últimos 6 meses sin trabajar o cuánto tiempo sin trabajar. Hay una cosa que no me queda muy clara, pero está buscando que se incorpore gente que está sin trabajo y eso es sano, eso es positivo. Es como un proyecto personal que aporté y presenté, por ejemplo, en la última publicación en la revista Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Derecho, que era renovar la ley de pasantías. Yo sigo enamorado de la figura de las pasantías del 92. Enamorado. Ustedes no tienen idea la cantidad de trabajadores que en los años que empezaba mi estudio conseguí que terminaran siendo trabajadores naciendo como pasantes. Es otro preconcepto. Otra cosa importante que quiero decirles. Dejémonos de pensar mal del otro. Actuemos de buena fe. Es difícil lo que pido. ¿A quién te referís cuando decís? A todos los operadores del sistema laboral. A todos. A sindicalistas, a jueces, a abogados, a legisladores. Y si vamos a fomentar el empleo, fomentémoslo de verdad. Y si vamos a generar políticas proactivas para que se contrate gente, hagámoslo de verdad. No lo hagamos apretaditos y con restricciones, y sí, pero si haces esto te castigo con esto. Basta del dedito acusador, basta de la pena, porque la pena no dio efectos. Apostemos un tiempo a la buena fe, apostemos un tiempo a generar políticas a favor del empleo. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de pasantías, otro dinosaurio, ¿saben cuánto hace que no veo un pasante? Salvo multinacionales. Yo manejo pymes y grandes empresas. Salvo multinacionales, yo no veo pasantes. Con los colegios que colaboré, teníamos pasantes, me acuerdo de la gente amiga de Aeropuertos Argentina, tuvimos pasantes a montones, pero permitían las pasantías desde cuarto año del secundario. ¿Esta ley cómo contempla el pasante? Nada. Se lo comieron. Entonces, tengamos en si cuenta... yo quiero un pasante... Vas a entrar en una ley que es un ejemplo de por qué no se toman pasantes y cómo se podría favorecer el empleo. Básicamente, para no detenernos en esto, porque no es parte de la ley, es parte de todo lo que se tiene que hacer para adelante en el mismo sentido. La ley actual, ¿por qué mató a las pasantías? ¿Por qué las hizo un tiranosaurio Rex? Por este preconcepto en contra del empleador. Es malo, va a abusar del trabajador. Se instaló la campaña como los contratos que había hecho el gobierno de Menem al comienzo. Eso es mala prensa. De golpe se blanqueó gente con las pasantías en los contratos traídos de España, de 6 meses básicamente, que se podían renovar por 2 o 3 veces, se blanqueó gente a montones. O lo hice yo solo, que recién nacía como abogado de empresas. A montones, a montones. En el siguiente gobierno de Menem pasaron a hacer contratos basura y se derogaron. Más o menos en ese momento hice mi primer dictamen, como los que vivo haciendo ahora, 1,5 millones de trabajadores quedaban automáticamente en desempleo. Porque la ley nueva abarataba las indemnizaciones, no se calculaba un mes por año, y yo tenía que dar el consejo a mi cliente. Perdónenme, me duele en el alma, pero tomen gente nueva y que este se vaya. ¿Pero tengo alguna alternativa de contratar a un pasante? Si lo haces hoy te equivocas. ¿En qué me equivocaría? Porque hoy el pasante, por eso es lo que quiero decir de la buena fe con la que tenemos que operar todos los que operamos en el sistema, sí, y al legislar lo mismo, de tantas reformas que le hicieron a ese pasante, no solamente limitaron el tiempo, limitaron la edad y no puede ser un chico del secundario, que es... Claro, había problema también con, no sé si decir Baradel, pero había problema con... justamente en la escuela, que el chico todavía no salía, que era un empleado... Yo fui directivo de varias escuelas y colegios secundarios de la comunidad armenia, y te digo, el efecto de las pasantías en mis hijos... Es un reactivador. Conocer el mundo laboral es tremendo, es tremendo. Poquitas horas entradas en la currícula. Y después,
Hay buenos y malos, trabajadores buenos y malos, abogados buenos y malos, jueces buenos y malos, empleadores buenos y malos. Vivo repitiendo otra de mis frases de cabecera. Empleador sonso yo no conozco. Buenos y malos sí. Jorge. Por suerte los malos no los tengo conmigo. Si veo malos, me corro. Pero sonsos no son. Y si un empleador toma un pasante Y es bueno. y lo forma y lo arma a su gusto porque es virgen para que te trabaje, ¿lo va a dejar ir cuando vence la pasantía o tiene un trabajador nuevo preparado por él? Jorge, se nos va el tiempo, nos quedan 5 minutos, te dijimos, va a durar poco esto. Rápido, conceptos rápidos. Nos dijiste del pasante, hoy me equivoco si contrato un pasante, entonces. Hoy sí, porque te portás mal. Bien. Y el pasante se convierte en trabajador en negro. Otra pregunta rápida, ¿cómo juega el rol Para la del ley te monotributista? Quiero contratar a alguien, Se pero puede, no emplearlo se puede, en relación de pero dependencia. no lo cambió esta ley. Lo que esta ley te da es la ratificación que una prestación de locación de obra o de servicio, de verdad que sea de locación de obra y de servicio, como regula el Código Civil y Comercial, no es trabajo, y la presunción de que la prestación de trabajo hacía presumir que eras trabajador y en consecuencia estabas en negro, está morigerada. En mi proyecto, la presunción desaparecía como tal. Hoy está la presunción, pero se la morigera. Si la empresa exhibe que esa prestación es de locación de obra y servicio civil a través de la facturación permanente de ese servicio, tiene chances de que esa presunción no se le aplique en contra, cosa que antes no tenía. ¿Yo puedo contratar a un monotributista y tenerlo dentro de las instalaciones de mi empresa? ¿Sí? No Sí. pasa nada, y me factura No. Si por el servicio. si de verdad es un autónomo, no. Si estás encubriendo un fraude, sí. Quiero decir, le puedo prestar mis instalaciones, aunque me facture su servicio, Sí, su sí. producto. La relación laboral depende de que haya una triple subordinación y haya relación de dependencia. Ajá. Esa es la base. La Lo triple otro son subordinación que te he escuchado hablar, ¿cómo la definís? Es fácil. Si yo digo que soy tu abogado asesor, bien, me pagas un abono mensual. Si digo que soy tu abogado empleado porque enloquecí, tengo que probar que como de vos, que vivo adentro de tu empresa, que no tengo el resto de los clientes que me mantienen, y que recibo órdenes e instrucciones y hago lo que vos me pedís. Eso dejó de ser autónomo y es un abogado empleado. El abogado también es un empleado, puede serlo, ¿cierto? Sí, sí, Yo por no lo soy, supuesto. pero podría serlo. Si se dieran las pautas de subordinación, sí, no se dan en este caso. Lo que sí quiero aclararles, si tenemos este ratito de tiempo, 3 es minutos. lo que falta. Lo más grave que falta. Lo que le falta a la ley, vas a Claro. decir. Bien. La ley tiene un avance enorme en un tema que es el más duro que hoy enfrentamos, y lo cité al pasar, que es ya no qué rubros van en una condena judicial cuando la empresa pierde un juicio, sino cuánto vale esa sentencia por el paso del tiempo, cuando tenemos, como dijimos, juzgados colapsados, años de demora en los juicios, 6, 8, 10, 12 años en capital a nivel de justicia nacional, montones de juicios, y esos años coincidieron con altísima inflación. El problema es cómo se actualiza, cómo se reajusta ese monto de juicio. En la ley se dio un avance y le falta un golpe de horno. ¿Cuál fue el avance? Hay 2 sistemas de actualización de un crédito laboral, no hay 3 sistemas. ¿Es por inflación o es por tasas bancarias, tasas de interés moratorio basadas en el Código Civil? La justicia, desde la ley de convertibilidad, viene aplicando tasas. Por distintos cambios que hubo en criterios judiciales iniciados por la Cámara Laboral Nacional, se enfrentó la Cámara con la Corte sosteniendo, la Corte Suprema de la Nación, que el sistema sigue siendo el de tasas moratorias, y hoy, después de varios intentos fallidos, la Cámara básicamente aplicando IPC. Hoy ese sistema tiene un principio de solución en la ley, que se origina en un proyecto de mi autoría que presentó la diputada Razzini en julio del 24, y se aprobó en el Congreso en noviembre del 24 y mayo del 25 para regular solamente este tema, y este proyecto aprobado en el Congreso, en comisión, nada más que en comisión, quedó sin tratamiento pleno, se incorporó vía Consejo de Mayo a la ley actual. La idea está tomada, y la idea es dual. Es un sistema que toma la idea que presentamos con la diputada Razzini en julio para los juicios viejos. Pero para los juicios nuevos, lo que toma la ley es lo que los jueces están aplicando a todos los juicios, en mayoría de los jueces, que es inflación. Para los juicios viejos, nuestro sistema es, y está en la ley, tasas pasivas del Banco Central. El único problema, y ya está generando
enorme litigiosidad, cuando la idea era terminar de a poco con esa litigiosidad, es que se le agregó un mínimo a esa tasa que entiendo muy alto, que es que la tasa pasiva, para todos los juicios viejos, que se estiman en 600.000, donde está la alta inflación y la alta demora, si aplicás inflación, 1 millón de pesos en 10 años, lo tenemos tabulado, te puede llevar a más de 100 millones de pesos. Tremendo. Si aplicás tasas, las Banco Nación a 15, más o menos, las tasas Banco Central pasivas a 25, son las que aceptamos. Se estableció un mínimo, que si la tasa es menos que el 67% del IPC, se debe aplicar eso. Ese mínimo es muy alto y va a generar, ya lo está generando, que se siga discutiendo en juicio. Pero lo importante es que el sistema de ajuste vía tasas para todo el remanente de juicios, que hoy están haciendo juicios eternos, que las empresas no pueden pagar, y eso genera riesgo de cierre y de desempleo, y que el trabajador que ganó el juicio no cobre, eso hoy tiene un principio de solución y es parte de esta ley, que antes no lo era. Antes era opinión de jueces contra opinión de jueces. Hoy la ley establece IPC para adelante, tasas para atrás, pero con un mínimo muy alto. Pero el sistema está bien parido. Y ese mínimo muy alto no lo podemos cambiar, ya No, está. eso es ley. Eso es. Lo que se puede es, en la aplicación judicial, morigerar el efecto de las tasas. El juez está habilitado por el mismo Código Civil que crea las tasas. Es un tema técnico, pero esto solo les digo de técnico. El artículo 768 habilita establecer tasas a la ley para ajustar de interés moratorio. Esos están en la ley. Un poquito más abajo, el 771, no tengo que ir a buscar otro libro a Oxford, ahí abajito, dice, cuando regula las tasas, Código Civil y Comercial, nuevo, lo dice expresamente, los jueces, casi textual lo digo, están facultados, y hay un fallo de la Corte que cito siempre que dice, no están, deben amorigerar los resultados de las tasas si el resultado fuera desproporcionado. Y eso es lo que, y cierro con esto si me permiten, lo que la Corte de Justicia de la Nación viene haciendo en los fallos repetidos, donde pone freno a condenas que terminan siendo de crecimiento exponencial de los créditos. La frase de la Corte es, el ajuste por interés es accesorio y no puede llevar a enriquecimiento indebido, y la Corte viene rechazando cada sentencia que genera 2.000, 5.000, 8.000, 19.000 % de incremento en el capital de condena. Claro. Hay que tender a eso y los jueces pueden hacerlo. Jorgito, mira, 5 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde, nos hemos pasado, perdón, a los chicos de Vorterix. ¿Es caro o barato emplear? Todavía es caro. Todavía es caro. Bueno, nos quedamos con eso. Gracias por haber acompañado este espacio de la Corpo Stream en Vorterix Bahía. Ha sido un placer tenerte para mí en el gran evento empresarial que pudimos desarrollar hoy con el equipo de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, y con muchas cámaras empresarias que estuvieron presentes, a las cuales representamos, también de la región. Sí. Hace una jornada muy intensa con un profesional de la hostia. Muy claro todo, y te podemos tener a mano para más consultas. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te encontramos? Directamente me llaman, cuando quieran, cuando gusten. Bien, estás en las redes, estás en internet. En todas. Todo lo que hacemos y todo lo que defendemos está en todas las redes. @Jorge Zamorian, estamos en todos lados tratando de evangelizar que defender a la empresa en este sentido es defender el empleo y al trabajador. Y acuérdense siempre de esto, no es solamente el trabajador que tiene derecho a cobrar un juicio que ganó en números que pueda cobrar y la empresa no fundirse, no cerrar. Cobra él y los demás se quedan en la empresa y no se quedan sin trabajo. El riesgo que hoy afrontamos con estas sentencias de números exorbitantes es menos empresas cuando la ley lo que quiere es más empresas, sí. Y más desempleados cuando la ley quiere emplear más gente. Esto es el sabor amargo que tenemos que corregir. Jorge, gracias por tu vocación y pasión, que la has transmitido muy bien. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te va? ¿Cómo la pasaste? La pasé divino. Estoy agotado. Si dije incoherencias, perdónenme. No, perfecto. Pero todo fueron perfecto. 2 horas y media de exposición con un auditorio divino y los felicito por el evento de hoy. Bueno, gracias. El evento que tuvimos fue Conexión Empresaria, lo decíamos recién, organizado por la corporación. Bueno, Luisito, nos vamos hasta la semana que viene. Exactamente, hasta la semana que viene. Con un nuevo episodio, un nuevo capítulo, una nueva historia de esto que se llama La Corpo Stream. ¡Chau!